¿Qué tal amigos de Televicentro en todo el país? Desde día miércoles iniciamos el camino de las noticias. Jenny Fiderito, día nublado, a diferencia del día de ayer, ¿no? A diferencia del día de ayer, el día de hoy está bastante nublado. No se sabe si habrá lluvia, si habrá precipitaciones acá en la capital, pero por favor salga con las previsiones del caso, bien arropadito por si acaso. Miércoles 7 de junio de 2017, bienvenidos. Hay que ponerle buena energía, eso sí, manejar con cuidado. Hay lluvias dispersas, sobre todo en la zona periférica de la ciudad de Quito. Así que caminemos, iniciemos con buena energía. Acá les informamos en esta primera emisión del Noticiero del Comercio TV en Televicentro. Iniciemos ya. 6 de la mañana con 55 minutos y les contamos que en la ciudad de Guayaquil decenas de taxistas realizaron una manifestación pacífica. Ellos exigen mayor control a los transportistas informales y piden regular el uso de plataformas digitales. 7 de la mañana y varias calles o avenidas de Guayaquil se tiñeron de amarillo. Era el taxismo formal y cooperado que protestó así contra lo que llaman piratería y la operación de servicios de transporte que usan plataformas digitales, algo que a criterio de ellos es competencia desleal. Con una corta paralización de actividades, quisieron llamar la atención de la ATM y del municipio. Que están aquí en el país trabajando con carros particulares y ellos le llaman con carros de alta gama, como Tucson, como todos esos vehículos que están dando servicio, con carros particulares cuando la ley no le permite hacer eso a los señores de las transnacionales. Estamos solicitando a las autoridades que sean expulsadas del país. Aproximadamente 6 horas estuvieron paralizados los taxistas en la ciudad de Guayaquil. Delegados de la provincia acudieron para participar de esa protesta y se trasladaron a la calle Malecón y tener un diálogo con el alcalde. Dijeron buscar que la ATM tome control. La reunión se dio a puerta cerrada. En tanto, la calle Malecón se vio repleta de taxis amarillos. Un carril fue habilitado para dar el paso vehicular y evitar congestionamiento, hasta que del despacho del alcalde salió humo blanco. Se ha dispuesto al departamento técnico que en el lapso de 30 días se entregue el estudio técnico de las tarifas actualizadas para los taxis en la ciudad de Guayaquil. Y es nuestro compromiso mejorar las unidades, tener las aplicaciones, capacitar y preparar a los señores taxistas. Le apostamos a la tecnología, al cambio de actitud y a la modernidad. ¿Y qué pasará con las 3 empresas internacionales que trabajan con aplicaciones digitales y vehículos de color? Cuando se pongan de acuerdo con el taxismo, solamente pueden trabajar con taxis y amarillos con placa naranja y conductores profesionales, dentro de lo que marca la ley. Fue una mañana que dirigió la atención del público en general hacia el taxismo formal que reclama clientes ante la competencia que le sigue dando guerra, con tarifas más económicas y mejor servicio, en tanto ellos siguen prometiendo, informó Enrique Muñoz. En Loja existe polémica por los límites de velocidad. La medida supuestamente no contó con la aprobación del Consejo Cantonal y tampoco hay una ordenanza. Miremos. El control de la velocidad vehicular en la capital lojana ha generado rechazo, paralizaciones y demandas. En un año, la Unidad de Tránsito Municipal emitió 15.954 fotomultas y recaudó $1.2 millones. En octubre del 2015, el municipio de Loja inició el control de la velocidad a través de 5 fotorradares fijos y 2 móviles, sin la aprobación del Consejo Cantonal y sin una ordenanza. La Constitución, como también las leyes, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es bastante clara al manifestar que para la planificación, control y regulación de tránsito en nuestro cantón o en cada uno de los territorios de nuestro país, se los tiene que hacer a través de un acto normativo, como es en este caso una ordenanza que jamás existió hasta el momento. Los infractores se enteraban de las multas cuando iban a pagar por los servicios básicos o necesitaban hacer algún trámite de patente, cambio de dominio en el municipio. Las citaciones no se hacen de forma correcta, juntando una impresión del resultado. Todo ese tipo de cosas ha creado un escenario en el cual convierte a este tipo de infracciones, o mejor dicho, no las infracciones, sino a este tipo o al procedimiento para la imposición de estas multas en inconstitucional e ilegal.
Por la supuesta inconstitucionalidad del proyecto, 2 concejales interpusieron una acción contenciosa administrativa de carácter objetiva y de anulación por exceso de poder en contra de la resolución del alcalde. Acudimos al Tribunal Contencioso Administrativo para realizar la denuncia sobre la resolución 0028 que había servido para fotomultar a varios ciudadanos. Hablábamos de miles y miles de ciudadanos que se quejaban en los medios de comunicación, incluso que llevaban a nuestras oficinas que no podían más con las grandes multas de los que eran víctimas. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de Loja les dio la razón y declaró nulo el acto normativo del alcalde Castillo, pero el alcalde dijo que apelará la medida. Es una ridiculez, todo eso es pura payasada. Perdónenme, es pura payasada. Lo que hicieron fue derogar la resolución 028, mira. Que resolución 028 derogaba la 013. ¿Y a qué están jugando? Pero ustedes apelaron. ¿Por qué apelaron? Porque es una tontería lo que resolvieron. Con un trabajo periodístico de Lineida Castillo, informó Roberto Peñafiel. En el sector de la mitad del mundo al norte de la capital, la Unidad contra el Tráfico para Consumo Interno decomisó cerca de 40 kilos de droga. 2 extranjeros fueron detenidos, aparentemente se dedicaban a abastecer el mercado de la zona y sus alrededores. Le seguían los movimientos hace varias semanas, según las investigaciones, bajo la fachada de hacer trabajos de jardinería. Los 2 extranjeros se movilizaban en un vehículo tipo camioneta. Supuestamente en los saquillos de abono y tierra camuflaban la droga, para así no ser detectados por los controles y operativos policiales de rutina. Pero la comunidad jugó un papel importante, se cansó de ver cómo presuntamente envenenaban a la juventud y denunciaron a los sospechosos. Se recibió la información de manera reservada. Agentes de la Unidad contra el Tráfico para Consumo Interno analizaban información reservada y sabían que les llegó mercadería. En un acto urgente tramitaron la orden de allanamiento de un domicilio ubicado en San Antonio de Pichincha. Cuando ingresaron, los policías encontraron a los 2 extranjeros en plena planificación para entregar los paquetes de Creepy. Ha sido un operativo dirigido a evitar el tráfico para consumo interno, evitar que la droga sea distribuida, expendida a los ecuatorianos aquí en el sector norte de la ciudad de Quito. La labor de la unidad canina fue fundamental para ubicar las envolturas que estaban camufladas en saquillos así como en mochilas. Cerca de 30 paquetes que alcanzaban los 40 kilos de Creepy fueron decomisados. Es decir, aparentemente los sospechosos abastecían el mercado del norte de la capital con droga elaborada en invernaderos. La Unidad contra el Tráfico para Consumo Interno realizó el día de hoy un operativo denominado Tierra Negra. La droga supuestamente llegó desde el vecino país del norte. Las investigaciones determinarán si los 2 detenidos eran parte de alguna organización dedicada al microexpendio o se movían por cuenta propia, es decir, consiguieron mercado y el prohibido negocio era de los 2. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a la ciudad de Guayaquil. 2 personas fueron detenidas acusadas de presunto delito de tenencia de sustancias estupefacientes. Según las investigaciones de la Unidad Antinarcóticos, se pretendía comercializar la droga en el sector. Por segunda ocasión, esta vivienda ubicada al suroeste de Guayaquil fue allanada por la Policía Antinarcóticos y Fiscalía. Trabajos de inteligencia permitieron el decomiso de varias dosis de droga que iban a ser destinadas al microtráfico. 111 sobres de clorato de cocaína. ¿Dónde lo encontraron? Tenía escondido en un porta-comida conjuntamente con evidencia como del dinero. ¿Y también en un medidor? Así es, bajando al domicilio con un medidor se encontraban dos pacas de 10 sobres cada uno. La unidad de antinarcóticos con la Fiscalía pues han intervenido, en este momento se ha procedido a hacer el allanamiento y efectivamente se han encontrado decenas de dosis de cocaína pues que se ha evitado que salgan al mercado. Durante el operativo detuvieron a 2 hombres, uno de ellos con antecedentes por el mismo delito de tenencia de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización. La anterior vez se le cogió con una cantidad considerable de clorhidrato de cocaína y hoy nuevamente es de que es con la misma sustancia que se le logra detener. Hace un mes sale en libertad y nuevamente se dedica a este ilícito que es expender sustancias sujetas a fiscalización a menores, adolescentes y adultos del sector. ¿Cuántos años de detención por ese delito? Bueno, hay que primero ver la cantidad, el peso completo de la cocaína y ahí estaremos viendo exactamente la pena. No hay de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 10, es de acuerdo al peso, pero en este caso podría ser de 3 a 5. ¿La segunda vez que cae detenido? Sí. ¿Para qué le digo que sí? ¿Hace qué tiempo lo detuvieron? Hace unos 3 meses. ¿Y hace qué tiempo salió? Hace un mes. ¿Y otra vez?
sí, pero ya pues pido mi disculpas y ya no lo va a volver a hacer. Estoy sumamente arrepentido de lo que he hecho y gracias a Dios voy a cambiar en esta que esté afuera por mis hijos. Él sí lo hemos visto, no sé, pero él sí trabaja, pero el otro joven no, él no. Él no tiene la culpa de que vive en esa casa, porque me imagino que no debe tener a dónde irse a vivir, por eso él vive ahí, pero él no tiene nada que ver con la droga, él es inocente. De acuerdo a las tareas investigativas, se pudo determinar que los dos se dedican al expendio de sustancias. La campaña contra el microtráfico se viene dando desde hace mucho tiempo, se ha intensificado mucho más con la unidad de antinarcótico y la Fiscalía. La policía hace un llamado a la ciudadanía para que siga denunciando al 1-800 drogas. Informó Roselena Vasconés. Y una persona fue detenida con varios sobres de droga en Portoviejo, provincia de Manabí. Además, una moto fue recuperada por la policía tras la denuncia de su dueño. Las autoridades investigan ambos casos. Un detenido con varios gramos de droga y una moto recuperada fue el saldo de 2 operativos policiales en varios sectores de Portoviejo. El primer caso, un sujeto fue detenido con varios sobres de droga en la ciudadela San Alejo de esta ciudad. Y le encuentra una cantidad de marihuana, así como de cocaína. Con estos antecedentes, pues se procedió a la inmediata detención del ciudadano para ser puesto a órdenes de las autoridades competentes. Mientras la policía realizaba operativos, el detenido fue trasladado hasta el UPC de la terminal terrestre para la audiencia respectiva junto a las evidencias. 60 gramos de marihuana y 10 gramos de base de cocaína. Asimismo, como podemos ver, hay evidencias encontradas en poder del hoy detenido. El segundo caso, un ciudadano denunció el robo de su motocicleta, que luego fue recuperada por la policía. Y me di la sorpresa que se la habían sustraído de dentro del terminal, no sé con ayuda de quién, pero por arte más ya se había desaparecido la moto, ya no la había encontrado. Ahí, gracias a la policía di aviso y 3 horas me la recuperaron. Este tipo de delito aumentó en los últimos días. En menos de 24 horas, 2 vehículos fueron denunciados a la policía en esta ciudad. Sí, en lo que es el sector Portoviejo sí se ha aumentado, pero igual estamos combatiendo todo este problema. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Son las 7:07 de la mañana, en Galápagos son las 6:07. Varios delincuentes asaltaron a los pasajeros en un bus intercantonal que llegaba a Guayaquil. La policía está investigando este caso e intensificando también los controles. Tremendo susto y perjuicio se llevaron los pasajeros del Disco 35 de la cooperativa El Señor de los Milagros en la ruta de Daule hacia Guayaquil. 4 delincuentes asaltaron la unidad cuando ésta circulaba por la autopista Narcisa de Jesús. Y ya venían viajando desde Puente Lucía y al momento de llegar a la autopista sacaron las armas y decían denme los teléfonos, entonces de ahí ya nos interceptaron a todos y se nos llevaron las cosas. Esa joven afectada dice que le causó asombro y malestar el hecho de que el conductor no hiciera nada. Incluso el señor chofer dice que eso es algo normal que sucede a diario, pero yo realmente no lo veo bien porque si la autopista tiene todas las alternativas para que los usuarios utilicen el medio de transporte y vayan seguros y tienen cámaras y ellos dejan subir a estas personas, yo pienso que debería haber más control. Ocurre que uno no puede detectar a un ladrón, porque unos a veces suben en la penitenciaría, otros se suben en Pascuales, otros se suben uno a uno. Lo único que hace es sacar un revólver y ponerle así en la cara al chofer. En ese sentido uno no puede hacer nada, solamente esperar que la voluntad de Dios nos tenga con poder y salir adelante. La policía del distrito Pascuales ejecuta operativos diarios en esta avenida rápida del norte de Guayaquil, precisamente por los continuos reportes de asaltos a buses. El objeto caliente del robo generalmente son los teléfonos celulares, de pronto también las computadoras, dinero en efectivo y los documentos personales. Estamos desplegados durante las 24 horas del día en diferentes horarios con la finalidad de hacer campañas preventivas a fin de llegar con el mensaje de prevención a los ciudadanos, a los usuarios de estos medios de transporte, como también operativos como se están observando en la parte posterior. Y así combatir este acecho y daño a quienes se movilizan en el transporte público. Informó Marcela Maquilón.
Y en la misma ciudad de Guayaquil, cámaras de seguridad captaron el robo a un local comercial. Según la perjudicada, el monto de los sustraídos supera los $7.000. El robo ocurrió en la parroquia Laurel del Cantón Daule la madrugada del pasado viernes. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad permiten observar el ingreso de 2 pillos a las 2:16 de la madrugada. El 2 de junio, para ser exacto, antisociales me abrieron el local, se me llevaron todos los teléfonos. Realmente una pérdida dura porque se me han llevado prácticamente mi capital. De inmediato los antisociales se comunican por teléfono, presumiblemente con algún campanero fuera del local o con quien les pudo haber proporcionado información sobre el negocio. La delincuencia ha crecido notablemente. Tenemos aquí un UPC a una cuadra, ni siquiera una cuadra, media cuadra de lo que ha ocurrido y no llegaron a tiempo. Se ve después a uno de los delincuentes husmear en las vitrinas en busca de su presa, mientras el otro se dedica a desactivar las cámaras. Es sorprendente, no forzan la chapa de la puerta enrollable, los candados se los llevan. Inclusive al local de al lado, como le había mencionado, también le hicieron lo mismo, no dañan nada, las cerraduras no las dañan. No se sabe si es que de estos lampones están trabajando con algún tipo de llave maestra. Los tipos se embolsillaron casi 40 celulares de gamas baja, media y alta, chips, tarjetas de recargas y varias tablets. Asciende la pérdida a $7.000 porque también se me llevaron todo lo que eran tarjetas. Nosotros vendemos aquí el por mayor tarjeta. Eso fue uno de lo que formó parte mayor del robo. La grabación dura unos 12 minutos, pero se estima que los antisociales permanecieron más tiempo dentro del local. El caso ya está en manos de la Fiscalía de Daule para las pertinentes investigaciones, informó Ítalo Ruiz. Mucha atención, el bloque de Alianza País negó la posibilidad de que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, sea convocado a comparecer ante la legislatura por el caso Odebrecht. Por 2 ocasiones, la bancada oficialista bloqueó la posibilidad de que el Pleno de la Asamblea pueda convocar a comparecer al vicepresidente Jorge Glass y que acuda a rendir cuentas por el caso Odebrecht. Pero no entendemos por qué ustedes blindan la posibilidad de que el vicepresidente de la República, responsable político de los sectores estratégicos, venga a esta Asamblea Nacional, rinda cuentas como cualquier funcionario público sobre estos hechos bochornosos vinculados al tema de Odebrecht. No se hagan los locos con Glass. Es momento de ser transparentes. La negativa, según los oficialistas, se debe a que hasta el momento no existe ninguna evidencia de que el vicepresidente esté involucrado en el caso. En la oposición, aseguran que los gobiernistas quieren blindar al vicepresidente. Así es como pretenden luchar contra la corrupción. Acá tendrá que venir el señor vicepresidente de la República y explicarnos por qué razón el señor Rivera está sindicado en este penoso caso de corrupción. Para enfrentar la corrupción, insisto, no se necesita escándalos, no se necesitan shows mediáticos. En la oposición aseguran que hay evidencias claras de una responsabilidad política del vicepresidente en este caso de corrupción. Vamos aquí a trabajar para no hacerle caso a la impunidad, pero sobre todo para que caigan las cabezas gordas. Este es un llamado a todas las bancadas. Dejemos la politiquería. No nos sirve en estos momentos. Y tras 5 horas de debate y con 106 votos a favor, la Asamblea dio paso al inicio del proceso de enjuiciamiento político en contra de Carlos Polit, Contralor General del Estado. Además, se conformó la comisión de legisladores que investigarán a Odebrecht desde hace 30 años, cuando llegó al país. Aquí se incluyó a la legisladora Vilma Andrade para la conformación de esta comisión. Las 5 bancadas tienen representantes en dicha delegación que viajarán entre otros países a Estados Unidos, a Brasil, seguramente a España, para recabar toda la información necesaria. Y aunque al inicio hubo una negativa del bloque de Alianza País, el presidente de la Asamblea no descarta
que de ser necesario convocarán al vicepresidente de la República a la Asamblea para que rinda cuentas. Téngalo por seguro que en el momento oportuno el señor vicepresidente también será convocado a la Asamblea para que pueda hacer una rendición de cuentas a los ecuatorianos y ecuatorianas. Informó Javier Gallo. Y durante una entrevista radial, Jorge Glass anunció que no renunciará a su cargo como vicepresidente tras las solicitudes de grupos de oposición. Además, indicó que está dispuesto a comparecer en la Asamblea frente al caso Odebrecht. Yo no voy a dejar de trabajar. ¿Por qué voy a dejar de trabajar? Porque una empresa corrupta, que yo sé que me tiene venganza, pretende involucrarme de algo. Lo que digan tiene que investigarse y verificarse. Así respondió el vicepresidente de la República, Jorge Glass, a los sectores de oposición que demandan su renuncia al cargo debido a las revelaciones en los últimos días en el caso Odebrecht. De igual forma, sobre las solicitudes de que sea vinculado en esta investigación, esto fue lo que dijo. Si me llaman, iré a responder a la Comisión de Fiscalización, hablaré con los compañeros asambleístas. Yo acudiré a todas las instancias que tenga que acudir. El segundo mandatario también se refirió a la relación con Ricardo R., quien fue detenido durante los allanamientos el pasado viernes en Guayaquil. Indicó que tuvieron un nexo laboral cuando trabajaba en el canal de televisión satelital propiedad de su familiar. Yo era socio de él. En las sociedades anónimas tiene que tener 2 accionistas. Yo era el que tenía una acción. Yo trabajé para él. También dijo no haber tenido conocimiento de ninguna de las actividades que realizaba su tío. Esos 10 años. ¿Usted escuchó algún rumor, alguna noticia, alguien que le dijo su tío está usando su nombre? A mí ningún contratista jamás me dio una queja. ¿Alguien del propio gobierno no le alertó? No, en lo absoluto. De hecho, he preguntado a los ministerios si es que alguien lo conoce. Hasta ahora no tengo respuesta de ninguna naturaleza, pero déjenme decirles algo. Ahora es labor de la Fiscalía. También reveló que luego que el gobierno anterior expulsara a la empresa brasileña del país, recibió la visita de Marcelo Odebrecht, detenido y principal investigado por los sobornos a nivel mundial. Vino Marcelo Odebrecht en persona a reunirse conmigo, me hizo una insinuación perversa de que estábamos utilizando esto como parte de una estrategia política para hacerlos más populares con el pueblo ecuatoriano. ¿Qué le contestó? Lo boté de mi oficina casi a patadas. Le dije, lárguese de aquí y no regrese hasta que responda con esta hidroeléctrica ante mi pueblo. Y no le acepto sus comentarios. Y ese hombre me amenazó, pues. ¿Qué le dijo? Me dijo, vas a ver, no siempre vas a estar en ese puesto. Reiteró que la constructora debe responder ante la justicia e hizo una advertencia. Que se preparen para largarse del país. No queremos a Odebrecht en el Ecuador. Aquí no puede trabajar esta empresa nunca en el resto de la historia del Ecuador. El vicepresidente reiteró que mientras estuvo al frente de las áreas estratégicas no firmó ningún contrato, excepto cuando formó parte del directorio para la refinería del Pacífico, y negó cualquier tipo de vinculación con la red de corrupción. El que sea responsable, que responda. Yo no he tomado $1, Miguel, por si acaso. No voy a permitir que se hagan comentarios insidiosos. En Quito informó Adriana Rojas. Más de 100 informes con recomendaciones para investigar presuntos casos de corrupción emitido el Consejo de Participación Ciudadana desde su creación. Sus representantes aseguran que el organismo ha cumplido con autonomía las funciones para las que fue creada. 170 informes de presuntos casos de corrupción ha emitido el Consejo de Participación Ciudadana desde su creación, de los cuales 122 fueron enviados a Contraloría y 48 a la Fiscalía. No somos una entidad que sanciona, nosotros no metemos presos, nosotros no incautamos bienes, nosotros hacemos informes que entregamos a las instituciones responsables. Con lo cual sus representantes evidencian la autonomía que el organismo tendría en la lucha contra la corrupción, pues este fue uno de los propósitos de su creación. Nuestro rol es de entregar y luego hacer seguimiento y exigir a Fiscalía o a Contraloría que lleve adelante los procesos. Esto tras los cuestionamientos recibidos por los avances que dichos informes han aportado para investigar esos casos. No ha habido una sola manifestación de que ese ente absolutamente burocrático haya hecho una cosa similar. Otra de las dudas es el proceso de designación de autoridades de control. Para su vicepresidente, el que exista participación ciudadana transparente a los concursos. Se les explica cómo va a ser el concurso, cuáles son los documentos, cuáles son las fases. Los ciudadanos comisionados no revisan más que documentos, méritos, califican examen de oposición y es así como se designa. Una autoridad, luego de que es posesionada por la Asamblea, es responsable de su accionar en su gestión.
por lo cual si la Asamblea convocaría a comparecer al Consejo de Participación Ciudadana por el proceso de designación de Carlos Pollitt como Contralor General del Estado, quien podría estar vinculado con Odebrecht, los consejeros mencionaron que acudirán al organismo legislativo. Toda la información está en la web, toda la información relacionada al concurso del Contralor, de Fiscal, están en la página web del Consejo. Cualquier ciudadano puede revisarlo. O sea, no tenemos nada oculto que tengamos que en ese momento sacarlo. Está toda la información pública. Informó Sofía Vintimilla. Esclarecer y delinear acciones conjuntas para apoyar el trabajo del Frente Anticorrupción fue el objetivo que tuvo el llamado del presidente Lenín Moreno a autoridades de los organismos de control. Ellos mantuvieron una imprevista reunión donde se trataron varios temas. La reunión duró cerca de 1 hora y media. Es que el presidente Lenín Moreno llamó de imprevisto este martes 6 de junio a los titulares de la Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Control Social y representantes de la Fiscalía General y Contraloría del Estado. ¿El objetivo? Esclarecer los alcances que tendrá el Frente por la Transparencia y Lucha en contra de la Corrupción, que se instaló el pasado lunes 5 de junio. El objetivo de este frente, desde alguna perspectiva, busca interferir en la institucionalidad, respeta absolutamente la independencia de funciones, pero busca coadyuvar al trabajo de las diferentes instituciones. Tania Moreno, fiscal subrogante, señaló que existen avances en investigaciones de casos de corrupción, pero añadió que no serán públicos por una prohibición expresa. Tampoco dio detalles de posibles medidas que se vayan a tomar con relación al contralor Carlos Pollitt, que es investigado por su presunta relación en el caso Odebrecht. Dentro de ese caso hay una prohibición expresa, toda vez que esa investigación todavía está en investigación, por lo tanto no podría darle ningún pronunciamiento por la reserva que nos da la ley. A la cita también acudió Raquel González, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo encargado de seleccionar a autoridades como al fiscal y el contralor actual. Ella aseguró que en caso de que se requiera su presencia en la Asamblea Nacional para detallar cómo se eligió al contralor, acudirá sin problema a esta instancia. No solamente va a dar cuenta de la elección del contralor, sino también del señor fiscal. Entonces no podemos hablar de que alguien que está supuestamente involucrado en actos de corrupción lo hemos elegido mal y que quien está haciendo las cosas bien se los ha elegido bien. En Quito informó Andrea Orbe. El expresidente Rafael Correa reaccionó ante el viaje de la canciller María Fernanda Espinosa a Nueva York, en el que se reuniría con el secretario de la Organización de Naciones Unidas para solicitar ayuda en la lucha contra la corrupción. Esto dijo. El expresidente de la República, el economista Rafael Correa, hizo una fuerte crítica ante el viaje que realizó la canciller María Fernanda Espinosa a Nueva York y cuyo objetivo sería solicitar a la ONU ayuda en la lucha contra la corrupción. Correa, a través de un editorial publicado en el diario El Telégrafo este martes 6 de junio, escribió: "Prometimos una revolución ética y cumplimos. Los lamentables casos de corrupción que hemos enfrentado en los últimos meses han sido investigados y sancionados. Lo que sí sorprende es que se nombren oficialmente comisiones ad honorem y más aún se pida ayuda a organismos internacionales, claudicando en lo avanzado todos estos años en cuanto a institucionalidad y soberanía se refiere". La canciller Espinosa asegura que esta reunión con el secretario general de la ONU fortalece la lucha contra la corrupción y la soberanía del país. Es un ejercicio soberano el que está haciendo el Ecuador, acudiendo a las Naciones Unidas para proponer de manera proactiva, de manera independiente, mecanismos para fortalecer, como decía, la cooperación internacional entre los países. Sus objetivos son 3, aseguró. El primero, el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional. ¿Por qué? Porque dolorosamente hay que reconocerlo. El flagelo de la corrupción es supranacional. Lo hemos visto con el caso de Odebrecht, que no es un tema que toca al Ecuador, sino toca a muchísimos países. El segundo, elaborar una serie de indicadores para medir los casos de corrupción. Elaboremos una batería de indicadores para tener sistemas de medición, de intercambio y comparación que sean similares para ser aplicados a los 181 países miembros de la Convención. El tercero tiene que ver con el intercambio de las experiencias. Proponerle a las Naciones Unidas un intercambio de experiencias, de buenas prácticas de distintos países para combatir la corrupción. En Quito informó Andrea Valareso.
7 de la mañana con 29 minutos y les contamos que jueces y fiscales que deben casos delicados y que hayan sido amenazados tendrán resguardo especial. Así lo decidió en su primera reunión la Mesa de Justicia conformada por 9 instituciones ligadas a esta área. Jueces y fiscales que hayan sido amenazados por llevar procesos delicados de crimen organizado, narcotráfico y casos de lucha contra la corrupción tendrán seguridad especial. Así lo dio a conocer Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, quien también preside la Mesa de Justicia. En algunos casos, en algunas provincias, particularmente Frontera Norte y Manabí, en casos de crimen organizado y narcotráfico, donde pueden haber amenazas reales contra fiscales y jueces que busquen vulnerar su seguridad o provocar amenazas que cambien sus criterios judiciales. El anuncio se lo llevó a cabo en medio de la primera reunión que tuvieron 9 representantes de instituciones relacionadas al área de justicia. Ahí también se mencionaron otros temas, como por ejemplo, la emisión de boletas de excarcelación, que ahora debería tardar solo 4 horas para quienes lo requieran. Estamos tomando medidas conjuntas entre Consejo de Judicatura y Ministerio de Justicia para que se cumpla con este protocolo, para que las personas que recuperan su libertad, la recuperen de la manera más inmediata, insisto, no en 4 días, sino en 4 horas. Rosana Alvarado, ministra de Justicia, también se refirió al decreto ejecutivo 1440 que expidió el expresidente Rafael Correa y que habla acerca del indulto al que podrían acogerse personas privadas de la libertad por tráfico y enfermos catastróficos. Ella explicó que podrían ser 3.000 los beneficiados. Ojo, que digo beneficiarias en el sentido de que pueden incluirse en la rebaja o en la disminución de penas, no en que salgan libres inmediatamente. En Quito informó Andrea Orbe. Devolver el aporte del Estado del 40% para las pensiones jubilares es una de las reformas a la seguridad social que plantea el ex vicepresidente del Congreso, Marco Proaño Maya, quien asegura que no reconocer dicha deuda afectará la solidez del IES. Las propuestas de reforma a la seguridad social plantean recuperar el aporte del Estado del 40% a las pensiones jubilares, pues a criterio de Marco Proaño Maya, la deuda del Estado con el IES llegaría a los $5.000 millones. En el año 2015, en el presupuesto general del Estado, hubo 1.100 millones como contribución por el 40% al fondo de pensiones. En el 2016, en lugar de los 1.100 millones, hubo 160 millones. Este año habrá igual. Y si a esto aumentamos la obligación que tiene el Estado como subsidio de pagar la salud de los jubilados, solo en estos 3 conceptos, el Estado tiene una deuda con el IES cerca de $5.000 millones. Su preocupación es el futuro de las pensiones jubilares de las próximas generaciones. El propio Consejo Directivo del IES contrató un estudio actuarial. La empresa Volrisk, una empresa colombiana. Y en esa empresa, en un escenario moderado, dice que el último año de reserva positivo en el fondo de pensiones es el año 2026. Pero con un déficit de $208.000 millones. Manejable. La propuesta está acompañada del establecimiento de un incremento fijo del monto de las pensiones jubilares. En ningún caso la pensión de jubilación será inferior, me refiero al aumento, a un salario básico unificado vigente en ese año. ¿Por qué? Porque el jubilado tiene como único ingreso su pensión de jubilación. Los proyectos de reformas de ley fueron entregados al presidente Lenín Moreno a la espera de que sean enviados a la Asamblea Nacional para su análisis, informó Sofía Vintimilla. Alfabetización, capacitación de maestros, entre otras actividades, son parte de las acciones prioritarias que emprenderá el Ministerio de Educación durante el año 2017. En un conversatorio con medios de comunicación, el ministro de Educación dio a conocer las acciones prioritarias que emprenderá en el ámbito educativo. Entre ellos estaría el programa Todos los Jóvenes con Bachillerato, que se abrirá desde el mes de septiembre. Y estos programas, tratar que los 3 años los convirtamos en 11 meses, es decir, que generemos un bachillerato lo suficientemente intensivo para que logremos un acceso masivo a cerca de 10.000 personas del régimen Sierra y Costa.
Según mencionó el ministro Fander Falconi, alrededor de 1,5 millones de personas entre 15 y 29 años no han terminado el bachillerato. Muchos asuntos están relacionados con temas sociales como el embarazo adolescente. También se emprenderá un programa masivo de alfabetización, brindando una capacitación continua a las personas que estén en este programa. Y lograr una meta a finales de este año de certificar a cerca de 48,000 personas en el post-analfabetismo. Con respecto a la capacitación de maestros, se reorganizará el tiempo de la carga administrativa de los docentes. Reducir completamente la tramitología para los docentes y emprender un rediseño de todos los trámites administrativos que realiza el docente, que al final del 2017 tengamos a 2.867 docentes más con nombramiento. Por otro lado, también se fortalecerá los departamentos de consejería estudiantil para tratar casos de jóvenes que han sido víctimas de violencia. Tener personal especializado, de orientación especializada, tanto en los aspectos preventivos como en los aspectos de sanción. Con respecto a las infraestructuras, se concluirá e inaugurará 73 obras que están en marcha, beneficiando a 100.800 estudiantes. 28 unidades educativas del milenio, 10 unidades educativas repotenciadas, 35 unidades educativas del siglo XXI especializadas que están focalizadas fundamentalmente en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Para finalizar, el ministro mencionó que el examen Ser Bachiller que rendirán los estudiantes a finales del mes de junio ya está unificado por el INEVAL. 28 y el 30 de junio y serían 127,000 estudiantes que están inscritos en este momento en la plataforma. Informó Patricia Aldaz. Vamos a retornar con más información acá en el Comercio TV, un momento más en Televicentro. Una gresca terminó con la vida de un hombre de 32 años de edad. Además, les contaremos que en la terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil, un hombre falleció tras lanzarse del segundo piso. Les contamos los detalles al volver. Estamos de regreso para contarles que en la terminal terrestre de Guayaquil un hombre falleció tras lanzarse del segundo piso. Autoridades están investigando las causas del hecho. Ocurrió a primeras horas de la mañana, en medio del ir y venir de pasajeros y usuarios de la terminal terrestre de Guayaquil. Un hombre de entre 45 y 50 años de edad subió al segundo nivel y se lanzó al vacío. El sonido y ahí después gritaba la gente, se tiró. Estamos revisando las cámaras. Lo que tenemos al momento es la versión de una persona de la empresa de limpieza, quien asevera que él observó cuando la persona subió la baranda por voluntad propia y tomó la decisión de lanzarse al vacío. Gravemente herido, su cuerpo quedó tendido en el piso de la planta baja, ante el asombro de todos. Una vez que ocurrió el evento, nuestro personal acudió a auxiliarlo, a darle los primeros auxilios. De hecho, el señor salió de aquí con signos vitales todavía y fue embarcado en la ambulancia que nosotros mismos llamamos. El hombre, identificado como Pedro Magallanes Morán, fue trasladado al hospital universitario en donde solo se constató su deceso. El director de operaciones y seguridad de esta terminal de pasajeros, por la que transitan más de 100.000 personas diariamente, dice que este es el segundo caso de suicidio que se da en el lugar. Otro ocurrió hace aproximadamente 5 años. Informó Marcela Maquilón. Eso sucedió en Guayaquil, pero en Quito, en el sector de la Kennedy, un hombre fue asesinado con arma corta punzante. Luego de algunas horas del hecho, los agentes de la policía capturaron a 2 presuntos responsables de este homicidio. Aparentemente el hombre estaba libando con amigos en una vivienda por el sector de la Kennedy, al norte de Quito. Por razones que aún se investigan, habría salido, entre las hipótesis, en busca de licor o se dirigía a su vivienda. La víctima fue abordada en la intersección de las calles Pinos e Inés Medina y en medio de la gresca fue herida con un pico de botella. El arma con soportante fue encontrada en el lugar de los hechos. Esta se asociaría con un pico de botella. Sangrando quedó tendido sobre la vereda. Alguien que pasó por el lugar avisó al ECU 911. Cuando llegó la ambulancia, el hombre ya no tenía signos vitales. En la verificación en el campo, los policías evidenciaron 6 heridas
en varias partes del cuerpo. En la región torácica, en la región pectoral. Agentes de la DINASED inmediatamente empezaron las investigaciones del caso. Con ayuda de herramientas tecnológicas lograron dar con 2 viviendas donde descansaban los sospechosos de haber agredido a Juan José Quiroz, de 32 años de edad. Realizando un análisis del entorno social del hoyo Oxiso, se realizó 2 allanamientos en donde se logró la detención de 2 personas que presentan máculas color marrón en sus prendas de vestir y sus manos obviamente con huellas de sangre. Con la luz del nuevo día, agentes de la DINASED lograron la captura de 2 presuntos responsables del homicidio, quienes luego de las diligencias llegaron hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía para la respectiva audiencia. El trabajo que se realizó es un trabajo técnico, amparados con medios logísticos que ahora nos permiten ubicar a presuntos sospechosos, entre ellos cámaras de videovigilancia, huellas que dejan los presuntos autores en el lugar de los hechos. Mientras parientes del difunto llegaron hasta el Departamento de Medicina Legal para los trámites de defunción y poder retirar el cuerpo para brindarle cristiana sepultura en una muerte que enluta a una familia de forma sorpresiva. En Quito informó Iván Casamen. La implementación de alarmas comunitarias en los barrios quiteños ha logrado que, según datos de la municipalidad, que el nivel de robos bajara ya hasta un 8%. Un total de 1.201 alarmas comunitarias se encuentran instaladas en barrios capitalinos. Sin embargo, existe un alto número de solicitudes para que estos dispositivos sean colocados en otros sectores, con el fin de reducir los índices delincuenciales. En promedio, de 6 a 10 oficios ingresan mensualmente a la Secretaría de Seguridad del municipio capitalino, donde se solicita la colocación de alarmas comunitarias. Al no existir nuevos dispositivos para satisfacer la demanda ciudadana, únicamente se realiza una relocalización o reubicación de aquellas que estén siendo subutilizadas. Cuando alguien quiere una alarma comunitaria, lo que tiene que hacer es ingresar un oficio dirigido al ingeniero Juan Zapata, secretario general de Seguridad y Gobernabilidad, en donde solicita que se le ubique una alarma comunitaria. Actualmente nosotros no tenemos alarmas comunitarias nuevas, no estamos instalando nuevas alarmas comunitarias. Sin embargo, nosotros hacemos una medición en cuanto al tema de participación ciudadana del lugar donde nos solicitan la alarma, para nosotros ver si es que tenemos alguna alarma en otro lugar para poder reubicar alarmas. Desde el 2014 hasta mayo del presente año se han relocalizado 140 alarmas. Una de ellas es la que desde hace 15 días fue instalada en la cooperativa de vivienda Nuestros Hijos en el centro sur de Quito. La implementación de las alarmas ha logrado que el nivel de robo se reduzca en los barrios. Nosotros hicimos un estudio, sí a nivel ciudad, ¿no? En el año 2015 igual, en el cual una de las preguntas era ver qué porcentaje de ciudadanos denunciaban y no denunciaban. Entonces en este estudio se revela que el 80% de los ciudadanos que les cometen los robos no denuncian, por los temas del proceso que hay que seguir, la confianza en las instituciones de justicia y demás factores, ¿no? Pero en el tema de alarmas comunitarias, en los beneficiarios, este tema cambia. El 50% sí denuncia. La comunidad de ese barrio se organizó hace aproximadamente 8 meses, luego de que uno de sus vecinos fuera asesinado por no permitir que le robaran sus pertenencias. El barrio que va a ser beneficiado con una alarma de ese tipo debe realizar una asamblea, en donde se elige a 24 vecinos que serán los encargados de activarla. Actualmente unos 2 a 3 robos a domicilios. Por ese motivo, la gente se ha reunido y colaboración del municipio ha activado las alarmas comunitarias, que está dando resultado. Como pueden ver, se activa la alarma y nosotros inmediatamente llega el mensaje y actuamos con nuestro personal que tenemos aquí en el circuito. Con un trabajo periódico. Contarles ahora que la gastronomía es uno de los sellos que identifica a cada región de nuestro Ecuador. En esta ocasión les invitamos a conocer los manjares que se hace allá en esta hermosísima ciudad de Cuenca. Cuando usted viene a Cuenca, cuando usted nos visita, seguramente si hablamos de gastronomía le habrán propuesto o habrá preguntado por el cuy, uno de los platos tradicionales. Cuy sin duda es delicioso, pero sus guarniciones lo convierten en un plato único y existen algunas que no pueden faltar. Las guarniciones tradicionales del cuy son las típicas papas, las papas ahogadas con su huevito duro, el mote pillo, el mote sucio, el mote blanco, infaltable el ají, que tenemos de 2 clases de ají, el ají de tomate que es un poco más suave y el ají rojo que es el tradicional del cuy.
Aparte de eso, como entrada pueden servirse unas habitas con queso, que también son muy tradicionales de aquí, de nuestra ciudad. Las papas para el cuy tienen una sazón especial y el mote en sus distintas recetas es lo más atractivo para la mayoría de comensales. Lo que prefieren ellas son las papas que es infaltable con el cuy. Pero también siempre tienen mucha curiosidad por el maíz, que es un producto muy típico nuestro, entonces siempre están preguntando y pidiendo el mote pillo, el mote sucio, eso es lo principal. Una serie de delicias cuya presencia en el plato del cuy es indispensable. Todas ellas se preparan según las recetas tradicionales, que se transmiten de generación en generación. El cuy tiene que ser un cuy tierno y carnosito, entonces se lo asa 1 hora, luego de ser adobado con sal y ajo. Entonces lo preparamos 1 hora al carbón. El carbón le da un gusto especial, le da un gusto ahumado y eso es lo que le aprecia a la gente. Sé que en otros lados hacen con otras guarniciones, pero aquí en Cuenca lo típico, lo tradicional es papas ahogadas, y se llaman papas ahogadas porque se las cocina en agua. Papas ahogadas, huevo duro, mote tostado y 2 tipos de ajíes. Un ají un poquito más fuerte y otro más suave. Momento de una actualización noticiosa desde nuestra página web. Los taxistas de Guayaquil realizaron una manifestación como rechazo a las plataformas internacionales de movilidad. El gremio y las autoridades de la ciudad se reunieron y llegaron a algunos acuerdos, entre ellos el uso obligatorio de taxímetro. En noticias de tendencias les comentamos que un tigrillo de aproximadamente 3 meses de edad fue rescatado por el Ministerio del Ambiente. La incautación del animal se realizó antes de ser vendido por medio de las redes sociales. Y revisamos de inmediato nuestra sección Construir. Las repisas son siempre una buena opción para cuando su casa está llena de cosas y ya no sabe dónde guardarlas. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones ingresando en www.elcomercio.com. Además, así se actualizará de todas las noticias e información. Continuamos con más. Adelante. Vamos a retornar ya en un minuto más con el primer noticiero de la comunidad, invitados todos vecinos. Aquí vamos a abordar temas de la ciudad muy pero muy importantes. Uno de ellos, los moradores de los barrios del noroccidente de Quito están protestando en contra del proyecto de Quito Cables y también por la falta de obras en los exteriores de la administración zonal de la Delicia. Este tema lo estaremos topando. También les vamos a contar que un tramo de la prolongación de la avenida Simón Bolívar fue ya habilitado, pero va a cumplir con ciertas restricciones. Les contamos en el primer noticiero.